Antes de iniciar con el vídeo, quiero disculparme por el formato del mismo, ya que lo tuve que usar para que los pósters no se vean raros. Sin nada más que decir, ahora sí iniciemos. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video experimental. En esta ocasión vamos a hacer un video fuera de lo habitual, ya que en esta ocasión voy a crear pósters de versiones terroríficas de las películas de Pixar, pero no serán a base de tramas que me invente yo, sino estarán basadas en las creepypastas de Dark Creepy's. ¿Recuerdan a The Dark Creepy's? Tal vez los que vean este video no lo conocerán, pero en pocas palabras, The Dark Creepy's fue un canal dedicado a las creepypastas, mayormente de Pixar, pero cuando estas terminaron dijo que empezaría a subir creepypastas de DreamWorks. Lastimosamente su canal fue hackeado y al final desapareció con varias de sus creepypastas, aunque afortunadamente pudieron rescatar la mayoría, pero 5 o 6 aún siguen perdidas. Y si se lo preguntan, ¿qué hacían tan especiales sus creepypastas? Pues son varios los factores que hacían especiales sus historias. Por ejemplo, The Dark Creepy's tenía una gran escritura, ya que en vez de hacer la típica película maldita, usaba los recursos de las propias películas para hacer sus historias, y en algunas ocasiones, si estaban ambientadas en nuestro mundo, las escribía de forma espectacular, y te daban la sensación de que algo estaba mal. También sabía aprovechar muy bien los jumpscares, ya que no nos saturaban con 1000 y 1.000.000 de jumpscares, entre otros. Aunque estas cumplían el propósito de entretener, había otro propósito que The Dark Creepy's cumplía, mientras que otros creepypasteros intentaban hacer sin éxito, y ese es dar miedo. Y es por eso que, en homenaje a The Dark Creepy's, yo voy a crear pósters de sus historias y mostraré el proceso de cómo lo hice. Obviamente con velocidad, para que el video no dure una hora, además de contar una sinopsis de las creepypastas y ideas o conceptos que tenía para los pósters, y que al final no se usaron, ni una que otra explicación por si pasa algo. Sin nada más que decir, iniciamos con esto de una vez. Intensamente. En esta historia, exploramos la mente y vida de Sam. Así es, en vez de Riley es Sam un personaje original de la Creepy. En la mente de Sam ahí mismo nace Alegría, la cual conoce desde el principio su propósito, hacer feliz a Sam. Más adelante aparecerían las demás emociones, que lo cuidarían y lo harían feliz, pero todo eso cambiaría en la adolescencia. Sam entraría a una secundaria pública, ya que su otra escuela era privada, a diferencia de su infancia, que fue la mejor etapa de su vida. A partir de aquí todo se iría al caño. Al terminar de presentar sus bullies, lo llevan a un callejón y lo muelen a golpes. Uno de ellos le dice a Sam que si le dice a alguien sobre esto lo matarán a él y a toda su familia. Es por eso que cuando llega a su casa, le miente a su mamá que le robaron, pero, en la mente de Sam, todas las emociones en el momento, cuando lo estaban golpeando, ellos intentaron hacer algo para defender a Sam, pero al final no sirvió para nada, y esto provoca que Furia se enoje con todos, en especial con Temor, ya que según él, si tan solo lo hubieran dejado controlar la consola, Sam se hubiera defendido, y de Temor por hacerlo un cobarde. Pero lo peor fue cuando Furia, en un arranque de ira, golpea a Temor. Alegría, tristeza y desagrado intentaron defenderlo, aunque no sirvió de mucho, debido a que Furia golpeó muchas veces a Temor hasta matarlo. Tras ver el horrible acto de Furia, Alegría le reclamó de lo que hizo, pero Furia no le daría importancia a lo que dijo Alegría, y al final le diría que ahora, sin Temor, Sam ahora podía defenderse de sus bullies, o de quien sea que se le ponga enfrente. Con el paso del tiempo la vida de Sam iba de mal en peor, ya que tenía pocos amigos, se peleaba en la escuela, siempre discutía con sus padres y a veces llegaban a golpes, y en algunas ocasiones no le daban de comer. Fueron los peores días de Sam. No obstante, cuando él entró a la universidad parecería que todo mejoraría a partir de ahí, ya que, primero, sus padres lo felicitaron y le dijeron que se sentían orgullosos de él y había conseguido una hermosa novia con la cual había pasado buenos momentos, aunque, lastimosamente, eso no duraría mucho. Un día Sam fue por unas flores para su amada, pero la encontró besándose con otro, y él, gracias a Furia, se agarró a golpes con el otro chico, y no se detendría en golpear al chico, hasta que su novia le dijo que pare, y que solo aceptó ser su pareja por lástima. Todas las emociones ya tenían suficiente, ya
no querían verlo sufrir más, y es en ese momento donde Furia tomó la batuta y dijo que ya estaba harto de esto y que se vengarían de todos a los que le habían hecho daño. Las demás emociones esta vez estuvieron de acuerdo con el plan de Furia ya que no querían verlo sufrir. Cuando estuvieron de acuerdo, Furia sacó una idea y les dijo a las demás que fueran a dormir y que él se encargaría del resto. Cuando todas se despertaron vieron que Sam estaba en la casa de su ex y vieron que él tenía una pistola. Alegría y desagrado le dijeron que esto estaba mal, pero Furia no les hizo caso en lo más mínimo y provocó que Sam matara no solo a su novia sino también a sus bullies. Y para acabarla de empeorar, Furia mata a Desagrado, Alegría mata a Furia y Tristeza eyecta los cadáveres afuera del cuartel general junto con ella, no sin antes de agradecerle a Alegría por ser su hermana y que haga que Sam vuelva a ser feliz. Y con todo eso dicho se despide de Alegría. No obstante, no podría hacerlo feliz en este mundo ya que, pese a haber matado a todos los que le habían hecho daño, él aún sentía el dolor que lo atormentaba, pero Alegría lo ayudaría en encontrar la felicidad, aunque solo digamos que lo llevo al paraíso donde nadie ni nada podrá lastimarlo, y encontrar la paz y la felicidad que tanto buscaba. Y al final la Creepy termina dándonos una enseñanza, la cual dice lo siguiente: tú no encuentras a la felicidad, ella te encuentra a ti y cuando lo haga, cuídala con todas tus fuerzas, ya que una vez lejos no vuelve, pero no te equivoques. De lo que realmente es la felicidad, algún día lo sabrás aunque pienses que ya la habías perdido. Esta es una de las creepys donde en vez de asustarte solo terminarás llorando por el mensaje motivador del final. Los Increíbles. Esta historia empieza con uno de los científicos del Área 51 escribiendo en una libreta diciéndonos que fue uno de los mejores científicos de dicha área, que todos los rumores de los extraterrestres son verdaderos, que no revelará su nombre por las acciones que cometió a una pobre familia y que por favor le creamos a todo lo que está anotado en la libreta. Y con todo esto dicho, iniciemos con esta creepy. Todo este lío comienza en la Área 51, en ese lugar estaba el comandante, quería que todos los alienígenas que habían capturado en dicho lugar se unan junto a los estadounidenses para poder ser el país con mayor potencia en el mundo. Como era de esperarse, algunos estuvieron de acuerdo y otros no, hasta que uno de los científicos, quien es nuestro protagonista, propone en crear un antídoto o fórmula que otorga superpoderes a quien se la dé. El comandante al escuchar eso autorizó la creación de la fórmula, y al terminar de crearla los soldados no querían hacer las pruebas del antídoto. El comandante al enterarse decide ir por voluntarios para el experimento. Por si se lo preguntan, los extraterrestres no podían probar la fórmula ya que era solo para humanos. No obstante, el comandante haría un acto imperdonable. El comandante, en vez de traer soldados que estén dispuestos a hacer la prueba, trae una familia para experimentar con la fórmula. El científico le preguntó del cómo capturó a esa familia, pero solo le diría que eran intrusos que querían entrar a esta zona, y al final no tuvo de otra que seguir con el proyecto. En algunas ocasiones los supers intentaban escapar, pero lastimosamente sus esfuerzos serían en vano. Al terminar los experimentos, nuestro prota crea unos lentes de hipnosis para poder controlar a los supers, y al final logran ponerles los lentes a toda la familia con éxito. Una vez terminado con eso, pasa a presentarlos como la familia de supers más poderosa de los Estados Unidos, con sus integrantes: Mr. Increíble, que tiene super fuerza y resistencia; Elastigirl, que su poder es la elasticidad; Violeta, ella tiene invisibilidad y crear campos de fuerza; Dash, que su poder es la super velocidad; y al final está Yap, que tiene múltiples poderes como rayos láser, teletransportación, convertirse en un monstruo, etc. Bautizándolos como los Increíbles, el comandante felicita a nuestro protagonista y le dice que desde ahora él los comandará, y dicho y hecho, el comandante se llevaría a la familia de superhéroes a misiones secretas, aunque todavía no se hacía pública la noticia y nuestro científico ya no estaría trabajando con los supers. No obstante, en una noche el comandante y los Increíbles habían vuelto de una misión fallida. El comandante empezó a gritar y reclamarles por su misión fallida a la familia, pero estos no lo escuchaban debido a los lentes de hipnosis, lo cual provocaba que solo puedan seguir órdenes, y por eso el comandante le da un ataque de ira que termina en la destrucción de los lentes y que los Increíbles se liberen del control mental, y lo primero que hacen es matar absolutamente a todos los que estaban en la Área 51, ni siquiera al quien los convirtió
en supers lo dejarían vivo. Solo nuestro protagonista lograría escapar del área 51, gracias a su auto, no obstante se le acabaría la gasolina, provocando que quede varado en un pueblo fantasma. Después de contarnos todo eso no sabemos su paradero, pero lo más posible es que finalmente los increíbles lo mataron. Al final dos amigos, entre ellos Brad Bird, leerían la libreta. El primer amigo diría que es una mala historia, aunque Brad Bird dijo que no estaba mal, solo que tenía muchas incoherencias, pero que rescataría solo una cosa, a los héroes, y esa idea la convertiría en la película que todos conocemos. Originalmente iba a usar esta imagen para las poses de Bob y Ellen, pero opté mejor en solo recortar el fondo de esta imagen para que quedara mejor y no desentonaran con las poses de Violeta, Dash y Yao Jack. Perdón si no mostré qué filtro puse, lo que pasa es que a la hora de grabar me di cuenta que en algunas partes se perdía la imagen y pasaba a un fondo negro. Desconozco la razón del por qué pasa eso, esto me pasó a la hora de grabar los pósters en mayor o menor medida, una disculpa de antemano, trataré de que no se vuelva a repetir. Monsters Inc. Esta grabación comienza con nuestro personaje principal diciéndonos que no sabes y una persona llegue al tiempo donde está él, y que encontró un diario donde explica qué le pasó al planeta Tierra y a su especie, y si alguien que es un humano en ese tiempo y encuentra la grabación de nada serviría, pero si alguien se infiltró en ese mundo como él, la humanidad aún puede salvarse, revelándonos que este es nuestro planeta, solo que en 3000 años en el futuro, y lleva escondido 2 días en una fábrica de puertas, y provocó mucho pánico en la ciudad de Monstrópolis, y de hecho la cámara con la que está grabando hay más vídeos del mundo de los monstruos. También nos revela que las puertas actúan como portales para viajar al pasado y asustan a todos los niños de todo el mundo para recolectar energía para su ciudad, y nos advierte que si somos infiltrados, que la puerta que usamos para llegar al futuro la desconectemos y la escondamos en un lugar seguro para que no terminemos como él. Una vez dicho todo eso, ahora sí nos empezará a contar todo, diciéndonos que es un detective encubierto, y en su ciudad y en varios países había casos en donde los niños despertaban asfixiados y cuando les preguntaban qué fue lo que pasó apuntaban al armario y solo respondían que era un monstruo. Al principio nuestro detective pensaba que era un tipo de mafia, no obstante su jefe le dice que este no es un caso aislado y ya van varios casos, y dicen lo mismo, pero unos días después lastimosamente el hijo del jefe de policía pasaría por lo mismo, solo que a diferencia de los otros niños él había muerto. Sus últimas palabras fueron que un monstruo le tapó la boca muy fuerte y lo llevó a una máquina donde lo asfixiaron y lo regresaron a su cama, y fue ahí cuando murió en sus brazos. Debido a este suceso le dejó el cargo de líder al detective y se quitó la vida unos días después. Debido a la depresión por la pérdida de su hijo, unos días después llegaría el cumpleaños de la sobrina del detective, iría a su fiesta y le regalaría un oso y se divertirían un poco, y después la niña se fue a dormir a su cuarto. El agente convenció a su hermano de que él se encargue de cuidar a su hija por si aparece un monstruo. Después de eso se fue al cuarto de la niña. Afortunadamente llegaría a tiempo, ya que cuando entró al cuarto, vio a un monstruo con una caja y un traje de peligro bioquímico, y en ese momento se dio cuenta de que los monstruos piensan que los humanos son tóxicos. Sin perder el tiempo nuestro agente le dispara a Randall y se adentra al mundo de los monstruos. Cuando cruzó la puerta se percató de que estaba en una especie de fábrica y tenía una pantalla grande con un logo de M con un ojo, y después pasaría a mostrar a varios monstruos con unos números al lado. No obstante escuchó de que ellos se acercaban. Pudo esconderse abajo de una de las mesas del lugar. Uno de los monstruos, que era el supervisor, empezaría a hacer una cuenta regresiva. Cuando terminó de contar se percató de la puerta que usó el detective para llegar a la fábrica que estaba sobrando, y cuando revisó para ver qué estaba pasando gritaría del horror al ver el cadáver de Randall. Les diría a los demás monstruos que se fueran a sus casas, que se cancela el trabajo de ese día, y eso hicieron. Después el supervisor llamaría al jefe de la compañía y posteriormente llegaría para ver la escena del asesinato, pero digamos que este no le importó la muerte de Randall y murmuró algo inentendible para posteriormente mandar la puerta de su sobrina a un lugar desconocido. Después de eso el jefe se iría a otro lugar, siendo seguido por el detective, y cuando lo encuentra, se percataría que también estaba otro monstruo llamado Fungus. Waternow se le diría a Fungus que él se encargaría de secuestrar a los niños y que le pagaría el triple de su sueldo, pero que no se haría responsable de su muerte, y
y le diría que active la máquina succionadora de gritos. Cuando el agente vio la máquina, se enojó demasiado y le dispararía a Fondus y amenazaría a Waternoose de que si no responde sus preguntas lo llenara de plomo. Es ahí donde reveló que la empresa se llama Monsters Incorporated y que se encarga de abastecer de energía a la ciudad de Monstropolis mediante los gritos de los niños, y menciona de que están en crisis y por eso robarán los niños necesarios para salvar la compañía y activa una alarma que llama a la ADN. Finalmente el detective le dispara y procede a irse de ese lugar y vio a la agencia de detención de niños y mataría a dos de sus integrantes, uno para quitarle su traje y el otro porque lo descubrió tratando de escapar en el auto de la ADN. Después de eso lograría manejar el carro y saldría de Monstropolis. Al final llegaría a una ciudad abandonada y se adentró en un lugar muy grande y se dio cuenta de que en realidad eran varios laboratorios separados, pero en uno de ellos encontraría una libreta de un doctor que nos narra que tras ser despedido por comportamientos inapropiados, mataría a todo su equipo para que después él pueda hacer su proyecto, el cual era crear una cura para todas las enfermedades incurables, y para eso secuestraría a varias personas con todo tipo de enfermedades incurables para hacer sus pruebas, pero la mayoría terminaba en los pacientes muertos a excepción de uno. No obstante, terminaría creando un nuevo virus que lo convirtió en un monstruo, y ese tipo de monstruo pez mordió a un hombre y se transformó en un monstruo, y ese virus no tiene cura. Todo eso ocurrió en el año 2100, mientras el detective proviene del año 2001. Al seguir leyendo llegó a una parte donde se menciona que en el mismo lugar donde encontró la libreta había una laptop. Cuando la encendió marcó que estaban en el año 5000, fue en ese momento donde se dio cuenta que todo lo que vio pasara en 2999 años. Con eso en mente grabaría todos los vídeos que había en la computadora y agarraría el auto de la ADN y volvería a Monstropolis. Fue difícil pero lo logró y entró en Monsters Incorporated, buscó la puerta de su sobrina y la encontró, pero desafortunadamente lo descubrieron y cortaron la energía de toda la ciudad para que no escape. Sin más opciones, nuestro agente se escondió en un lugar desconocido y nos dice que esa fue toda la historia del cómo llegó a ese lugar, y si encontramos la cámara la llevemos al gobierno para evitar que todo esto ocurra, y con eso se despide nuestro detective. Al principio quería poner a Sullivan y Mike, pero lo descarte rápidamente porque solo mencionan a Sully en un diálogo y Mike ni siquiera es mencionado en la creepy. Por si se lo preguntan, los personajes transparentes son los personajes que están muertos o fueron asesinados por alguien. Cars. En una tierra desconocida, un carro encontraría una grabadora de los humanos. Cuando la encontró rápidamente se lo diría a su jefe. El jefe daría la orden de conectar la grabadora para escuchar la voz de esos seres asquerosos, según el líder. Cuando la conectaron escucharon la voz de Taylor, el nombre del dueño de la grabadora, y él nos cuenta del cómo el mundo fue dominado por las máquinas, y todo esto comenzó gracias al jefe de la compañía, ya que él quería que los autos tuvieran conciencia, para probar algo nuevo y no caer en la repetitividad. Todo eso fue posible gracias a un chip especial que el jefe había construido. Este chip logró hacer que los autos tuvieran una conciencia. Cuando terminaron de construir los nuevos carros inteligentes, estos fueron todo un éxito en ventas. El éxito de los autos sería tan grande que hasta el gobierno de los Estados Unidos le pediría a la compañía de autos crear ya no solo autos sino también aviones, helicópteros, barcos, etc. No obstante, esto sería el inicio del fin. Aunque la conciencia de estos nuevos autos era muy primitiva, hubo un auto que tenía una conciencia igual que la de un humano, y ese sería el primer carro que crearon. Cuando lo terminaron de construir, el jefe de la compañía se lo quedó y no lo sacaba para nada, pero aún así de alguna manera pudo desarrollar su conciencia, y cada vez que investigaba más acerca de los humanos él decía que los humanos son una escoria, sin mencionar que intentaba escapar de la casa del jefe algunas veces, hasta que un día lo logró. Tras esto el jefe llamaría a Taylor y le contaría todo lo ocurrido. No obstante, en ese momento a todos los celulares de todo el mundo recibirían un mensaje del auto inteligente diciendo que este es el juicio final de los humanos, y que tenía el acceso a todos los sistemas de los medios de transporte, y con eso iniciaría su masacre. Autobuses yendo a máxima velocidad mientras atropellaban personas, helicópteros de guerra disparándoles a la gente y aviones que caían en picada al suelo para posteriormente explotar, y demás cosas inimaginables.
Tras todo lo ocurrido, Taylor va en búsqueda de su familia. Él fue el único que tenía el presentimiento de que algo saldría mal, y solo espera encontrar a su familia. En 3 meses encontró un búnker y gracias a eso pudo esconderse de los autos, y ahí mismo encontró una grabadora, con la cual nos cuenta toda esta historia, diciéndonos que la humanidad desaparecerá para siempre, y así es como termina esta grabación. Cuando la grabación terminó, los autos destruirían la grabación, ya que el gobierno sabe de la existencia de los humanos y mostrarles eso sería una pérdida de tiempo. Al final el jefe se iría a la carrera 400 de Dainoko y que él le apostaría al novato. Pero esa es otra historia. Si se preguntan de dónde saqué la imagen del carro negro, la encontré en una miniatura de la usuaria llamada Akaidraus, créditos a ella por la imagen, aunque me gustó tanto este póster que lo usé para una versión alternativa del póster. ¿Sabían que en la creepypasta original el final, en la parte donde se recrea la introducción de Cars, originalmente se usaron voces de Loquendo? Esto se supo gracias a las resubidas de la creepy hechas por otros usuarios, solo que sus resubidas solo contaban con el audio y no con el vídeo. Por eso el usuario llamado el chico del suéter negro haría una recreación de la creepy agregando el audio del inicio de la película al final, que honestamente es un muy buen detalle el que nos trajo esta recreación. Toy Story. De todas las creepypastas de The Dark Creepies, esta es mi favorita y una de las más largas. En un programa de historias paranormales, se encontraría Jake, nuestro protagonista de esta historia, el cual nos narra un suceso que le pasó hace 10 años, y él es el único que recuerda todo lo ocurrido, a pesar de que ese día estaban sus amigos y 5 personas más, pero aún así él es el único quien recuerda lo que pasó. Todo empezaría cuando él y sus amigos Sully, quien era su mejor amigo, Adam, Larry y Jenny saldrían de vacaciones, pero estas, a diferencia de las otras, solo serían de un día, ya que Sully propondría al grupo visitar un lugar supuestamente embrujado que encontró en la Deep Web, para desmentir todos los rumores de que si entraban a ese lugar morirían, sin importar la hora. Todos aceptarían ir excepto Jake, quien no quería ir a ese lugar ya que a él no le gustan esos casos paranormales. Después de eso pasarían 3 semanas y tanto Jake como Sully no se hablarían durante ese tiempo, pero aún así Jake hablaba con el resto de sus amigos y estos le decían que se reconcilie con Sully. No obstante, él evitaba hablar del tema. Ya después de una charla con su hermano, se reconciliaría con Sully y aceptaría ir al viaje, solo que no irían solos ya que estarían acompañados por 5 jóvenes ex militares. Pasaría el tiempo, y llegó el día a donde irían a aquel lugar, solo que se encontraba en medio del bosque. Cuando llegaron al lugar parecía un hospital o una mansión abandonada. Cuando entraron a la mansión el equipo se separó y cada amigo se fue con un ex militar, y al final solo quedarían Tyler y Jake, pero ellos no se llevaban bien ya que Tyler, desde que conoció a Jake, le hizo bromas y se comportó de una manera egocéntrica con él, y eso provocaría que se separen debido a que no se soportaban entre ellos. Un tiempo después Jake encontraría lo que parecería ser un sótano. Cuando entró, las escaleras que daban al sótano eran largas y tardó un buen tiempo en llegar abajo, y cuando llegó a lo que parecería ser un túnel, igual de largo, lo revisó, hasta que escuchó la frase de las manos en alto. Cuando escuchó eso se aterró y pisó algo. Cuando revisó lo que era, se dio cuenta que era el juguete del comisario Woody de Toy Story. Cuando lo recogió llamó al dueño, pero escuchó una voz diciéndole que se larguen por las buenas o por las malas. Jake, por el miedo, salió corriendo buscando a Sully y lo encontró junto con Jenny, y lo calmaron y le dijeron que tal vez fue Tyler quien le jugó una broma pesada. Rápidamente los 3 se fueron a buscar a Tyler, y cuando lo encontraron Jake se agarró a golpes con Tyler. Los demás intentaron separarlos pero al final no pudieron. Después de un minuto el resto llegó debido al escándalo de la pelea, y por fin pudieron separarlos, aunque Tyler pudo zafarse de sus compañeros y agarró su metralleta y le apuntó a Jake. Sully intentó tranquilizarlo para que no cometa una locura. Después de que Jake le contara lo que pasó y de confirmarle de que no era una broma de Tyler, Sully le pregunta sobre ese sótano ya que, según lo que investigó, ese lugar no tenía sótano. Tras una breve descripción del lugar fueron a ver el sótano. No obstante, cuando llegaron al lugar se dieron cuenta de que estaba cerrado, aunque eso no fue un problema debido a que los ex militares derribaron la puerta y al final David se quedaría en la entrada para vigilarla, mientras que el resto revisarían el sótano. Cuando llegaron al túnel trataron de buscar a Woody pero no lo encontraron. Después de no encontrar
indignada Sully gritaría que quien sea que está ahí saliera de su escondite o si no irán por él, a lo que la voz les respondería que les advirtió de que se fueran por las buenas o por las malas, y como no les hicieron caso serán por las malas. Cuando escucharon eso Sully respondió que también lo harían por las malas y dio la orden de abrir fuego. Después de unos 10 segundos de disparos, Sully creyó haber matado lo que sea que estaba escondido en la oscuridad, pero lo que no se esperaba es que el de la voz estaba vivo y les diría que todos ellos morirán, y así comienza la masacre. En ese momento, saldrían varias criaturas que empezarían a matar a todos, pero estas no eran simples criaturas, sino que eran los personajes de Toy Story, pero estos tenían un aspecto zombificado y algunos de los juguetes tenían olor putrefacto. Sully al ver que Woody había matado a Henry, dio la orden de disparar a esa cosa, no obstante aparecerían Butz, Slinky y el señor Cara de Papa que también les empezarían a disparar, pero estos eran inmunes a las balas y los ex militares terminarían siendo asesinados por Butz con su rayo láser que esta vez si era de verdad, y para acabarla de empeorar llegaron Tercie, Tiro al Blanco, los tres marcianitos, Ham y la señora Cara de Papa, y Aid por el miedo salió rápidamente de ahí solo pudo escuchar cómo sus amigos eran masacrados por esas cosas. Él buscó a David pero cuando lo encontró vio que este había sido asesinado por Rex, y cuando vio a nuestro protagonista empezó a correr hacia ahí para comerlo, y tuvo que volver a bajar las escaleras. Cuando llegó de nuevo al túnel Jake empezó a llorar ya que todos, absolutamente todos, habían muerto. Fue en ese momento que fue noqueado por Woody. Cuando despertó no entendía del por qué estaba vivo, y escuchó una voz diciéndole que se alegraba de que él aún siguiera vivo ya que necesitaba a alguien con quien conversar, y se presentó un tipo al que no se le podía ver la cara, y Aid asustado preguntó por los juguetes que habían matado a sus amigos, a lo que todos los juguetes aparecerían detrás del hombre y pudo reconocer que eran los personajes de Toy Story y le preguntaría al sujeto de cómo los controlaba y le respondió que no los controla y a la vez sí, que reaccionan a voluntad propia y solo podía controlarlos hablándoles telepáticamente, y Aid molesto le recrimina por lo que hizo y le preguntó que si lo hacía por placer, a lo que él le respondía que solamente mata a los que se lo merecían y como Jake no se lo merecía por eso no lo mató, y Aid que enojado le dijo que no tiene derecho de decidir quién vive y muere y que no era un ser humano. A lo que el hombre le preguntaría que para él que era un ser humano, y también le diría que todos tenemos maldad en nuestro interior y que él antes solía pensar como él, y como a Jake fue el único quien le agradó, le contaría su historia pero antes de eso, Jake le diría que quería ver su rostro primero y él se lo reveló y vio que era una persona común y corriente. Se presentó como Víctor y le dijo que tiene 39 años y lleva viviendo en la mansión por 3 años junto a los juguetes y fue así como empezó a contar su historia. Desde su niñez Víctor siempre tuvo una buena infancia y adolescencia. A él no le faltaba nada en la vida, siempre tuvo el amor de sus padres y el apoyo de sus amigos. En su cumpleaños número 16 le hicieron la mejor fiesta de cumpleaños con todos sus amigos y le dieron muchos regalos ese día, pero él destacó uno, que era de su madre, y eran nada más y nada menos que los juguetes de Toy Story, los cuales eran Woody, Buzz, Betty, el señor Cara de Papa, Slinky, Rex y Han. Víctor le agradeció a su madre por el regalo ya que Toy Story es su película favorita. En 1999 se estrenaría la segunda entrega, para ese entonces Víctor ya tenía novia y fueron a verla al cine y a ambos les gustó, pero Víctor la disfrutó más. En 2003, Víctor terminó su carrera universitaria y tenía 23 años, él y su novia se independizaron para hacer su propia vida. Cuando llegarían a su departamento para ese momento él ya había comprado a Tercie, Tiro al Blanco, la señora Cara de Papa y los tres marcianitos. Después él se casó con su novia y en 2009 se enteró que en 2010 saldría la tercera entrega. Cuando él le fue a decir a su esposa, esta le dijo que debería empezar a madurar ya que él aún seguía jugando con sus juguetes y sin mencionar de que se llevaba a Woody al trabajo, y ahí empezó una pequeña discusión que terminó en que su esposa rompiera a Betty y le dijo que fuera a un psiquiatra. No obstante Víctor no se lo tomó muy bien y le dijo que no le volvería a hablar con ella hasta que le pidiera perdón y la reparará. Después de eso su esposa le pidió perdón y supuestamente había reparado a Betty. Guárdense este dato ya que será importante más adelante. Después de que se reconciliaran, fueron a visitar a los familiares de su esposa, no obstante su cuñado tenía la mirada perdida. Cuando Víctor le preguntó que si estaba bien, él solo dijo que estaba bien y de que ya estaba lista la cena, que era en realidad un banquete. Su esposa no le diría nada de lo que pasó sobre Betty a su familia y en vez de eso el suegro de Víctor le diría a su familia que había conseguido un caballo, un cerdo grande y un lagarto debido a que uno de sus amigos le encargó cuidar a esos animales, pero en ese momento llegó a alguien y empezó
empezó a disparar al suelo y eran 7 personas armadas y agarraron al cuñado y toda su familia, empezaron a llorar a excepción de Víctor. Él se encontraba más espantado que triste, y todo esto fue provocado por el cuñado, quien apostó todo en el casino de Las Vegas y no les pagó lo que les debían, provocando la muerte de toda la familia de la esposa. Y, incluyendo a los 3 animales a excepción de Víctor, pero él no sentía nada. Esto provocaría que los hombres lo obligaran a llamar a su familia, para ver cómo reaccionaría al ver muerta a toda su familia, y dicho y hecho, mataron a toda su familia incluyendo al perro, pero él no sentía nada. Fue por esto que lo dejaron vivir y le advirtieron de que se quede callado, porque si no lo matarían, y con eso dicho se fueron. Fue ahí donde finalmente Víctor se rompió, y después de desahogarse agarró a todos los cadáveres de su familia y al perro y los metió a la gran furgoneta de su padre, no sin antes de tomar las llaves y de quitarle la placa, y la encendió mientras guardaba la placa dentro de la furgoneta, y fue a la casa de su esposa, aunque antes de entrar, se puso una máscara para que nadie lo reconociera, y fue por todos los cadáveres del lugar y se fue de ahí. Víctor manejaba sin rumbo hasta llegar al bosque, y traspasó una pared y llegó a un túnel oscuro hasta que se estrelló, y debido al choque Víctor se desmayó y despertó en un lugar oscuro y escuchó unas voces que le decían que alguien debía quedarse en ese hospital abandonado y que comprendía su dolor. Víctor vio la furgoneta y agarró una linterna que estaba ahí, pero no encontró a nadie y solo vio los 13 cadáveres de toda su familia, mientras que las voces le decían que podían traspasar sus almas a unos objetos, y Víctor preguntó del cómo podía hacer eso, y las voces le dijeron que debía tener 13 objetos preciados suyos, y él recordó sus juguetes y preguntó por cuánto tiempo vivirían, a lo que le respondieron que son inmortales a excepción de él y que además, al terminar el hechizo todos tendrían el tamaño de una persona, a lo que Víctor preguntaría si podría salir por sus juguetes y las voces le dirían que sí, pero con una condición, que cuando vuelva, ya no podrá salir y se quedará ahí hasta el día de su muerte. Y le dijeron que también sabían todo de la humanidad, y podrían ayudarlo con su venganza, dándole la información de las 7 personas que mataron a su familia, y Víctor accedió, y él fue por sus juguetes, una pistola y por un explosivo que pudiera caber en un coche. Pasaron 3 semanas y ya estaba listo para el plan, y consistía en robar un auto para llegar al lugar de los asesinos para después explotar el carro y llevarlos al hospital abandonado para que luego él pudiera traspasar las mentes de toda su familia a los juguetes, y para que al final los asesinos sean asesinados por los juguetes. Todos lograron fusionarse a excepción de Betty, y fue en ese momento en el que las voces le revelaron que esa muñeca no era lo más preciado que tenía, y se dio cuenta de que su esposa realmente había comprado otra Betty y no había reparado la otra. No obstante, ya no podía salir del sótano y los juguetes no podían salir del hospital, a lo que Víctor les preguntó a las voces los roles de los juguetes y solo faltaba su esposa, pero las voces le dijeron que si mataba a 40 personas en ese hospital en 4 años, tendría el permiso de abrir un portal hacia el pasado y traer a Betty, pero tendría poco tiempo para recuperarla. Pero a pesar de eso Víctor aceptó el trato, y desde 2009 hasta el 2013 toda persona quien entraba a ese lugar era asesinada por los juguetes, y faltaba poco para cumplir los 4 años, hasta que llegaron nuestros protagonistas, y fue en ese momento donde Víctor vio a Jake, y bueno, ya se saben lo demás. Y la razón del por qué él seguía vivo cuando Sully ordenó disparar a la oscuridad, él usó a los juguetes como escudo. Víctor ya había matado a 31 personas, y con las 9 que mató ya tenía a los 40 cadáveres, para que por fin abrieran el portal y que puedan estar todos juntos, para siempre. Después de escuchar la historia de Víctor, Jake le cuestionaría de lo que hace, no obstante al final fue golpeado por Woody provocando que este se desmaye. Cuando despertó vio a Víctor decir algo inentendible y se abrió un portal. Jake al ver eso le dijo a Víctor que no lo hiciera, no obstante, él no le hizo caso y las voces le dijeron que solo tiene 5 minutos para traer la muñeca. Jake intentó detenerlo pero solo consiguió que Víctor lo agarrara del cuello y esté a punto de matarlo, pero escucharon que varias personas llegaban al hospital y eran amigos de los ex militares. Al parecer David y el resto tenían un GPS con un localizador satelital integrado en los trajes para saber en dónde estaban. Víctor al escucharlos les diría a los juguetes que los matarán a todos y que defendieran el territorio, aunque en ese momento Víctor empezó a convulsionar de la nada.
Jake al intentar pararse, escuchó la voz de nada más y nada menos que de la esposa de Víctor, y ella revela que se llama Kate, y también aparecieron su familia y la de Víctor y los animales. Kate le dijo a Jake que sabían de las acciones de Víctor, y que estaban decepcionados de él, y que eran las voces pero que ellos nunca le dijeron que hiciera todas las acciones que hizo, y por eso todos están atrapados en el limbo. También le dijo que todas las mutaciones no son ellos y reveló que desde hace tiempo Víctor no está bien de la cabeza y intentó detenerlo pero fue en vano. No obstante, Jake le prometió que va a cambiar todo y Kate le pediría a Jake que salve a Víctor. Cuando regresó al mundo real, Víctor seguía convulsionando aunque al final se recuperó, pero Jake le pegó una patada y 10 golpes en toda la cara y atravesó el portal y se encontró con el Víctor del pasado y se lo llevó al futuro para que vea a su versión del futuro. El del pasado no comprendía lo que estaba pasando y Jake le explicó toda la historia y le avisaría de lo que haría en el futuro. El Víctor del pasado se quedaría petrificado por lo que Jake le contó, pero el Víctor del pasado le diría a Jake que los protegería a todos y que los llevará a un lugar seguro, y Jake le contó todo lo que Kate le dijo. El Víctor del pasado solo se pondría a llorar por lo que Kate pensaba de él. No obstante, escucharon gritos. El Víctor del pasado preguntaría de qué estaba pasando y solo Jake le diría que su versión del futuro mandó a sus mutantes a matar personas. El Víctor del pasado iría con su versión del futuro y le diría que gracias a Jake pudo ver lo que no quiere convertirse en el futuro. Su variante solo le diría que está tratando de salvarlos, pero el del pasado le diría lo mismo que le dijo su esposa de lo que pensaba de él, y le agradecería a Jake por mostrarle su futuro y evitar de que se convirtiera en eso, y él volvería a su época, cerrándose el portal en el proceso. Cuando se cerró el portal, pasaría todo a oscuras y Jake volvería al momento donde recogió a Woody y otra vez preguntó por el dueño. No obstante, esta vez no recibiría una respuesta y empezó a buscar a Víctor pero no lo encontró y se llevó a Woody y salió del hospital y se encontró de nuevo con sus amigos y los 5 ex militares. Sully al verlo le diría que lo estaba buscando y Jake solo lo abrazaría diciéndole que se alegra de que esté bien, y Sully le diría de que ya se irán a otro lugar para poder pasar un buen rato. Debido a que Jake y Víctor cambiaron la línea temporal, también cambiaron los planes de Sully, aunque Jake no le importó, y les mostraría lo que había encontrado en ese hospital abandonado y se irían del lugar mientras que Jake le desearía lo mejor a Víctor. En el presente, cuando Jake terminó de contar su historia, solo le diría al presentador que solo sea amable con sus trabajadores y le daría la dirección del lugar al presentador, debido a que él no creía en su historia y en lo paranormal, para después irse de ese lugar, y con eso termina esta creepypasta. Los sprites de Rex, Ham, el señor cara de papa, Butch y Woody son de Luca Star de su canción llamada Woody's Roundup. Les recomiendo que escuchen la canción ya que es muy god, y los dibujos de Jesse, Slinky y la cabeza de Rex Zombies son de Matt Bush y la cabeza del Bush Zombie es de Backlol, y por último los sprites de Woody y Jake son del mod de Toys Madness Friday. Todos los créditos a sus respectivos autores. Originalmente quería poner los títulos de las creepys en los pósters como subtítulos, pero iba a hacer más tardado y aparte en esos momentos mi memoria de Google Fotos en ese momento estaba casi llena, y solo pude hacerlo de los subtítulos con la de Toy Story, y estos son los resultados. Intensamente. La triste vida de un adolescente. Los Increíbles. El origen de los Increíbles. Monsters Inc. La Tierra en el futuro. Cars. El juicio final de los humanos. Versión 1, versión 2. Toy Story, juntos para siempre. Versión 1, versión 2. Muchas gracias por quedarte hasta el final, amigo. Si te gustó el vídeo no olvides darle un like, suscribirte y comentar de cómo me quedaron los pósters. Sin nada más que decir, nos vemos.